pasan cosas en Santiago. Don Gabriel, cuéntenos. Pleno centro de Santiago y estamos en un desalojo, ¿no? Que ya es el número 79 de la Municipalidad de Santiago. Ustedes están viendo en imágenes cómo comienzan a retirar varias de las cosas que encontraron al interior de este inmueble que, ojo muchachos, estaba tomado desde el año 2021 y que aquí se escondían algunas personas que se especializaban en sustraer celulares en el centro de Santiago, muchachos. Mira qué bonito. Mira, y qué importante además saber qué pasa con estas personas, porque yo me imagino que si ya tenían la información de que sustraían celulares y los guardaban ahí, me imagino que de alguna forma almacenar, hay que dar con el paradero de estos sujetos, pues si no se van para otro lado y van a seguir almacenando en otra parte, Gabo. Exactamente. Lo esencial de este lugar, PRI, es que era un escondite de delincuentes, porque eso finalmente es personas que se dedicaban a robar, a hacer asaltos de pequeña escala, que hablamos de celulares, y que se realizaban en la tarde, noche del centro de Santiago y llegaban a esconderse a este lugar del centro. O sea, además, no solamente eso, sino que se movían a lo largo del centro, pero además asaltaban a los propios vecinos, o sea, tenían atemorizado a todo el barrio. ¿Hace cuánto tiempo tú estabas diciendo? Desde el año 2020. 2021. 2021, PRI, que estaba tomada la casa. ¿Y cuántas personas estaban en su interior, más o menos se sabe? Mira, hasta ahora lo que sabemos es que habían personas en su interior. Estamos esperando el balance ya final de este desalojo, porque lo que estamos viendo ahora son solamente cómo sacan algunas de los enseres de esta vivienda. Al menos nosotros desde acá vemos a 3 personas que estaban en su interior. Claro, porque también convengamos que, como siempre, estos son desalojos que se tienen que informar previamente, se da aviso. Acá hay un trámite más bien judicial municipal, no es un allanamiento policial, para que quede claro, digamos. Entonces, evidentemente, en estas cosas lo que se busca es recuperar el inmueble y sacar un poco de incivilidades, más que encontrar elementos que a veces se encuentran, pero es difícil que si tú das aviso con una semana de anticipación o 10 días, evidentemente todas las cosas mayormente negativas, me refiero a armas, drogas o cualquier cosa ilegal, evidentemente ya fue retirado. Ya no está. Eso es verdad. Desaparece, se la lleva. Pero súper buena noticia siempre que se recuperen nuevos inmuebles. Cáchate la mansa pega que han tenido que hacer desde el municipio. 79 inmuebles ya. Pero mira, no solo eso, más allá de los vecinos, que por supuesto son los que más sufren con esta situación, los que están atemorizados y son víctimas de estos delincuentes, en ese sector que es así con Almirante La Torre pasan muchos estudiantes, ahí hay muchas por el barrio universitario, efectivamente. Claro, entonces cuando nosotros hablamos de delincuentes que se dedican al robo de celulares, ahí están sus víctimas perfectas. Mira, estamos aquí con el teniente Daniel Medina, porque yo me imagino que es parte de eso también la estrategia donde se instalan estos gallos. Sí, de hecho, ¿cómo están? Estábamos recién recibiendo los antecedentes que están en pleno desarrollo, pero principalmente se da cumplimiento a una orden judicial del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, y ahí es cuando Carabineros también, en conjunto al municipio, ahí notifican a las personas que estaban en el interior. Al momento se encuentran 2 personas que son las que están ya notificadas con su información, con sus registros, son personas extranjeras que estaban ahí y se les notifica de esta orden de desalojo y lo que se está haciendo actualmente, pero también por información de incivilidades principalmente que ya venían de antes, el cansancio de los vecinos y ese trabajo por ir recuperando estos lugares. Sabemos también que hay bandas delictuales de las que vamos a hablar en un ratito más que se dedican a apropiarse de estos inmuebles también y a subarrendar. Claro. Y es una forma también de generar logística en su negocio. Claro, estaban guardando ahí los celulares. Por ejemplo. Asaltan y ahí tienen la, entre comillas, bodega. Es tremendo. Gabo, ahora llega, esto es en coordinación, por supuesto, con el municipio. Si encuentran a estas 2 personas, ¿qué pasó con ellos? Mira, están acá conversando porque todavía están en conversaciones con el municipio, porque al parecer son personas que solamente vivían en este lugar y que no tienen relación con los delitos que estábamos comentando recién. Claro, además quiero tomarme un poco de lo que tú decías recién. Estamos en Almirante La Torre, pleno barrio universitario, hay colegios también y claro, son víctimas que podríamos denominar fáciles para este tipo de delincuentes que roban celulares y que terminan escondiéndose en este tipo de sector. O sea, salían de acá, se escondían, buscaban a sus víctimas y luego volvían a su escondite. Ya, y ese es el problema, pues, y sobre todo porque ella se había perdido. Pero esto parte como, no sé si tú has podido tener esa información, como un arriendo normal, un arriendo regular, y después todo esto se fue transformando en la instalación de estas personas ya tomándose
el recinto. El inmueble. Sí, exactamente, Pri. Es una situación que hemos visto en otras oportunidades, hemos visto en otros desalojos, que todo parte normalmente como un arriendo común, que empiezan de a poquito a tomarse el espacio y a empezar a subarrendarlo, que eso también es otro tema que hemos visto a lo largo y ancho de la región metropolitana en este tipo de desalojos, que toman una propiedad, subarriendan espacios y terminan convirtiéndola evidentemente en casi un condominio de varias viviendas al interior de una sola. Oye, Gabo, ¿es la clínica veterinaria que está ahí la que se tomaron? Porque todavía como que... ¿O está más allá? Eso está a un costado. La que se está desalojando es al lado. En la verde. En la verde. Exactamente, sí. Sí. Oye, es que Sí. es muy grande el inmueble. Y yo estoy un poquito más adelante tratando de ver también otro ángulo también de esto, porque claro, desde acá a lo lejos también se... Otro tipo de situaciones, ¿no? Que está todo cerrado. Entonces, Almirante La Torre, con Sacié, en toda esta esquina, que es lo que aparentemente, incluso, lo que aparece en la esquina, es que esto en algún minuto podría haber sido incluso una sala cuna, un jardín infantil, según lo que aparece en la pared. Mira, Gabo. Ahora, Gabo, lo que se están llevando en los camiones también es material de construcción. Están como desmantelando también adentro. Exacto. Oye, es súper grande la propiedad. Totalmente, el completo desmantelamiento del interior. Porque, como nosotros sabemos, muchas veces hay subdivisiones que se van realizando al interior y tienen que también desarmarse, que ahí también se van utilizando esos mismos materiales quizás para cometer otros delitos. Sí, es grande la propiedad, me acuerdo de esa... Oye, ¿se acuerdan de esa que era como una ciudadela, que había sido una sede universitaria? Sí, ahí como también instituto. en Centro Santiago, ahí en el sector de Vergara. ¿Qué será esa? En Ejército. En Ejército. En Ejército. ¿Qué será esa propiedad? Una pregunta que podría tener una respuesta. ¿Está cerquita? Porque en verdad, para saber si esa cuestión se la volvieron a tomar o no, pongámonos, porque no vamos a decir que sería la primera vez que se la retoman. Acuérdate que tenía hasta restaurantes, tenía negocios adentro. No, y acá es súper rentable para ellos, porque en un espacio que muchas veces es muy reducido, ellos subdividen y ahí generan estos subcontratos, Claro. el tema de seguir arrendando, y los arriendos cada vez es mayor la cantidad de gente que está demandando estos lugares. Entonces, para ellos es negocio redondo, y muchas veces no existen denuncias vinculadas. Por eso también el cansancio de los vecinos, el trabajo también de las denuncias del municipio. De ahí se piden temas civiles, inclusive por los propietarios de estos inmuebles, para que a través de una orden judicial poder sacarlos, que hay veces que se demora, pero cuando se hace, tiene que lograrse esto, inhabilitarla completamente para que no se la vuelvan a tomar. Porque el contingente carabinero que va en apoyo es importante. Entonces, tú sacas también contingente para que se haga esta labor judicial y que no se la vuelvan a tomar. Ya, es que es importante lo que dice usted, teniente, porque resulta que, claro, una cosa es desalojar y luego inhabilitarla, que es lo que no habíamos visto en los primeros procedimientos. Lo habíamos visto, por ejemplo, con la incorporación de máquinas en terrenos que estaban tomados, ¿cierto? Y empezaban con las demoliciones. Claro. Pero aquí es difícil, porque no se puede meter máquina acá. Entonces lo que están haciendo es desmantelar todas estas subdivisiones. Así es, la deshabilitan. Inclusive cuando se suman los propietarios, ellos también toman acciones propias. Bloquean los accesos, llevan inclusive hasta soldan los accesos para que no puedan reventar. ¿Tienen que poner cámara y alarmas? Hay muchos de ellos que lo hacen, que toman medidas, otro tipo de medidas. Hay casos inclusive que están desalojando y también están derrumbando, como lo mismo en Quinta Normal. Entonces son medidas aleatorias que lo que permiten es que no se lo vuelvan a tomar rápidamente y hacérselo un poco más difícil también. Ese es el objetivo también, de que no vuelvan a este lugar estas personas. No, claro, y ahí la colaboración. Mira, es súper importante lo que haga el propietario del inmueble, de asegurarlo para que no sea retomado. Porque acá se está haciendo, digamos, a petición del propio propietario, que va a recurrir a la justicia, pide que recuperar el inmueble, y acá hay un esfuerzo importante del Estado. O sea, está Carabinero resguardando el lugar, está personal municipal resguardando el lugar. O sea, hay una serie de cosas que está haciendo el Estado. Entonces, en este caso, el propietario también tiene el deber de cumplir con su parte, que es asegurarse de que no sea retomado. Pero evidentemente también es súper importante la colaboración de los vecinos. El primer movimiento sospechoso tienen que alertar, porque... Y los vecinos lo están haciendo. Porque estos gallos, de repente, los portones de fierro le andan con una galleta y lo abren. Sí. Y lo abren, pero con una galleta no pasa viola. No, y ahí la información que entregan los vecinos, el tema de la flagrancia, cuando están viendo que están tratando de ingresar, también esa información que sean, ojalá en el mismo momento, para que se puedan tomar medidas y tomar la detención de estos sujetos que intenten nuevamente llegar a estos lugares. Sí, oye, Gabo, a ver si nos puedes mostrar tú, es que acabo de ver en un tronco de un árbol un letrero que habla del arriendo, un aviso de arriendo. Ahí.
Sí. Tremendo ojo. Este que está justo al frente, lo que estaba ya, mostrando pero un recién departamento. Roger. Ahí nosotros no podemos determinar si es que tiene que ver efectivamente con la vivienda. Lo que sí nosotros ya pudimos corroborar era que en algún minuto esto fue un jardín infantil y que después se fue perdiendo el control de esta vivienda hasta el estado en el que estamos ahora. Y si Roger me ayuda, arriba en el techo hay una terraza que incluso estas personas también habilitaron como una nueva vivienda arriba. Subdividieron incluso la terraza, o sea, construyeron arriba de manera irregular y también se estaba utilizando para vivir. Oye, pero optimizaron todo el espacio. ¿Cuántas personas se estiman que vivía ahí o familias, Gabo? Mira, ese es el punto, porque como lo que conversábamos recién, como se les avisa antes, hay muchas personas que ya se fueron, que ya desaparecieron de este lugar y que evidentemente deben estar buscando otro lugar de similares características para vivir. Lo que nosotros vimos hasta ahora era que las personas que salieron de esta vivienda hoy son solamente 4. 4, claro, seguramente muchos se fueron. Sí, pero es que mira, no es menor, porque si ellos habían ocupado hasta el techo para subdividirlo, seguramente estamos hablando de más de, no sé, 10 o me atrevería a decir 20 familias. ¿Usted tiene esa información, Por teniente? ejemplo, sí, y ahí para que la gente sepa por qué es tan rentable el negocio para estos sujetos, cuando se apoderan estos lugares, que son inclusive bandas que se dedican a esto, al subarriendo. Se toman un lugar, lo subdividen y lo arriendan. Pueden cobrar 100, 150 mil pesos, que tengan a 20 familias o 20 personas en el interior, Imagínate. o 20 sectores. Estamos hablando más de 5 millones de pesos mensuales. Sí, sí. Solamente en un espacio así de reducido. Entonces, por eso es tan lucrativos para ellos. Y es también donde se ha puesto el ojo. Porque se ha puesto el ojo ahí para fiscalizar a estos sujetos y también dar cumplimiento a estas órdenes judiciales. Porque tú recuperas el lugar y también los vecinos, los mismos alumnos de las universidades que pasan por ahí. Y hay sectores donde hay robo por sorpresa, robo por intimidación. Y hay escolares que tienen miedo, universitarios que tienen miedo también. Sí. Entonces, tú te aprovechas de rescatar estos sectores. No, y pasar por ahí, imagínate a veces las clases en la universidad, de los Están al centros de lado. estudio, no sé, pues terminan a las 7:30, después vienen también las jornadas nocturnas y pasar por ahí es muy peligroso. Mira, tenemos imágenes que vamos a pasar a revisar también en detalle con ustedes, que es desde el interior de este recinto. Y aquí nos va a quedar mucho más claro cómo está subdividido. Esta imagen que fueron facilitadas por personal del municipio y empiezan a revisar las instalaciones, que por supuesto son muy Ahí está el precarias. techo. Ahí estamos viendo el techo. Mira, y están habilitadas una habitación ahí. Esto Claro. es hechizo, po. Ahí donde está el funcionario es hechizo. Claro, eso no es una bodega, era una habitación. Claro. A ver. Claro, está levantado con halcón, madera, paneles, mira el techo. Sí, con la instalación eléctrica también, fíjate. Que Ahí dicho sea de están paso, los es un lavamanos. peligro la instalación Súper eléctrica. La peligroso. sobrecarga, Es todo. súper La precario. sobrecarga, imagínate tanta cosa enchufada ahí. Sí, y yo me imagino que también Gabo o el teniente también nos puede ayudar. Una cosa es la revisión visual, como lo que se puede hacer como por encima, pero también se revisarán los entretechos, los dobles fondos que pueden tener estos lugares. Sí, de hecho cuando hay información también previa de que en ese lugar se podría encontrar algún tipo de elementos que haya sido utilizado en algún delito, algún, por ejemplo, droga, algún tipo de arma, llegan otro tipo de equipos también a hacer el ingreso o a hacer el levantamiento. Pero como son órdenes judiciales que se da cumplimiento al desalojo, se le avisa con anticipación y lo más seguro es que ya ellos anteriormente ya habían sacado cualquier tipo de indicio que pudiese dejar. Pero se hace una revisión también y se le entrega el espacio seguro a personal municipal que también continúan haciendo la revisión, además que van sacando las distintas especies del interior. Claro, por eso Ahora, sí. perdón. Es que es importante, Gabo, que tú nos decías, por ejemplo, son 79 casas las que han sido desalojadas solamente en la comuna de Santiago, pero aquí hay una cifra que también nosotros como que nos está faltando esa patita. Que ¿qué es lo que ha pasado con las personas que han sido desalojadas? Porque una cosa que lo hemos planteado aquí es que se esté trasladando el problema a otros lugares, porque a lo mejor también podríamos hablar de otros lugares que han sido tomados, o personas que van a aumentar también la cantidad de personas que viven en las tomas. Entonces falta hacer ese seguimiento, como que a mí me falta ese dato, Gabo, no sé si tú lo manejas. Es el dato que todos necesitamos, PRI, porque, por ejemplo, tenemos datos preliminares entregados por el mismo municipio que habla, por ejemplo, de estas 78 casas, porque estas las 79. Hay 76 personas detenidas en total en todos estos procedimientos y hay más de 210 millones de pesos en drogas incautadas. Pero lo que no sabemos es qué es lo que pasa con estas personas, porque puede ser que, como cuando espantamos palomas, las sacamos de acá y se paran en otro lugar e incluso Bueno, pero pueden sí. llegar hasta otras comunas de la capital. Ese es el tema. No te queda ninguna duda, porque obviamente, mira, las personas que viven habitualmente, lo que hemos visto, habitualmente, también hemos visto chilenos, pero habitualmente lo que hemos visto
son en su gran mayoría las personas que viven ahí y además las que hacen el negocio también son extranjeros. Hemos visto bandas que tienen un verdadero negocio inmobiliario, bandas criminales que tienen un negocio inmobiliario, pero también vemos que estos son lugares a los que acceden personas vulnerables, que están de manera irregular en el país, que tienen un precio que pueden alcanzar, porque tampoco pueden trabajar, o sea, no tienen la forma de tener un contrato de arriendo en un inmueble legal, es una realidad social. El tema es que esta realidad social trae externalidades muy complicadas, muy difíciles para el vecindario, muy difíciles para ellos mismos, porque tienen que vivir conviviendo con estos gallos que robaban los celulares, que los escondían ahí. Pero una vez desalojados no les cambia la vida. Les cambia para peor, básicamente. Entonces, pero no les cambia en el sentido de que ahora sí van a irse a un lugar legal, establecido, un departamento. Sí. No. Lo más probable es que busquen la alternativa de otro lugar de similares características. Sí. Esto es lo que decías tú, es apretar el globo, ¿no es cierto? El punto es que tenemos que es una realidad, digamos, y también la ley, digamos, y tiene la obligatoriedad también de no permitir esto. Sí, es que por lo mismo hay una cifra que está faltando y aquí yo quiero incluir también a Claudio Valdivia, nuestro amigo, hola, compañero abogado. Porque resulta que quizás también la usurpación tiene penas muy bajas. ¿Esto es usurpación? Efectivamente, buenos días. Perdón, mi voz, estamos en primavera y mi voz, claro, mi cuerpo lo sabe, así que perdonen por eso. Efectivamente, tenemos una nueva legislación de noviembre del año pasado, la ley de usurpaciones, donde no solamente aumenta las penas, sino también fija mecanismos más eficientes de restitución de esos inmuebles. Sin embargo, siguen siendo bajas las penas. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 541 días, estamos hablando de 3 años a lo más. Claro. Y por lo tanto, cuando encuentran a una persona en un inmueble, lo que se castiga es la ocupación ilegal de un terreno. ¿Qué van a decir esas personas que encuentran ahí? Yo estoy arrendando, por lo tanto yo tengo un título. Y por lo tanto es muy difícil detener a esas personas, sino más bien, ¿a quién voy a yo tener que detener? ¿A quién me está arrendando? Y esa persona generalmente nunca está. ¿Sabes, Claudio? Claro. Lo que es súper frustrante también para la ciudadanía, y hay mucha gente que manifiesta este temor, es decir, no, yo que me voy a comprar una parcela aquí, me voy a comprar una casa aquí, si al final me la van a tomar. Porque efectivamente hay un punto, la gente se siente bastante desamparada. Una de las cosas, de los deberes que tiene el Estado es asegurarte tu derecho a tu propiedad privada. O sea, en el fondo, ¿qué significa eso? No solamente el Estado diga, sí, es de usted, no solamente te tiene que cobrar contribuciones, además, sino que también tiene que asegurarte de que todo el resto de la sociedad respete que esa propiedad es tuya. Entonces, cuando hay cosas que son bastante insólitas, porque esta casa está tomada en el 2021, o sea, 3 años, ¿no es cierto? Y seguramente el dueño pataleó desde el día 1. Así es. Y puso recurso probablemente al mes. Y resulta que se demoran 3 años. ¿Por qué? Porque la flagrancia no está determinada. Yo no sé qué dice la nueva legislación respecto a la flagrancia, pero cuando yo veo a alguien que está ocupando un sitio ilegal, ahora lo veo, está regando las plantas, está ocupando. Ahí está el usurpador, pero eso no es flagrancia porque pasaron 12 horas desde que se la tomó. Claro, la cuestión es que yo creo que con la nueva legislación descubrieron algo que a mi parecer ya existía, que la ocupación ilegal, la usurpación de terrenos es un delito permanente. Permanente, claro. Es decir, se está efectuando de manera permanente y por lo tanto la flagrancia, habiendo una ocupación ilegal, perfectamente podría yo pedir y denunciar. O sea, que esto fuera rápido, yo puedo, un delito flagrante, yo lo puedo, no sé, a lo mejor es más complicado que eso, pero te lo voy a poner desde el sentido común. Si yo veo que alguien está ocupando mi sitio, está instalando una casa, pone un portón y pone un candado, aló, Carabineros de Chile, en este minuto me están robando el cuento, digamos, y en el fondo es como, esto está pasando, es permanente, la usurpación se está viviendo, porque no es flagrante. El problema aquí es la desigualdad que existe respecto a dónde está ubicada la propiedad. En pandemia, a propósito de las inseguridades que se empezaron a generar, descubrimos que habían algunas municipalidades que eran muy efectivas, muy eficientes en desalojar esas propiedades que estaban desocupando porque decían la usurpación es un delito permanente, hacían la denuncia, claro, por distintas inseguridades se desalojaban. Pero ¿qué pasa para las personas que no están en Providencia, que no están en Santiago, que no están en las comunas que tienen un municipio mucho más eficiente? Pasa lo que tú dices, efectivamente, hacen la denuncia, pero nunca logran configurar esa flagrancia porque ocupan la casa,
la descupan, la roban, van, entran, salen y por lo tanto es muy difícil para la justicia emitir una orden de desalojo. Complicado. Es súper complicado. Mira, mientras Gabriela Alegría sigue reporteando en el lugar, yo no sé si tiene mayores antecedentes, Gabo. Mira, lo que pasa es que recién estábamos mirando acá también con Roger, que a ver que está, se me fue por el camión, para que venga por acá, porque hay un elemento también que es bien llamativo, que tiene que ver con un kiosco que está justamente aquí a la vuelta, porque está impecable, está funcionando. Entonces, imagínense también estar justamente trabajando justo afuera de una vivienda tomada, que estaba en comisión de delitos constantes, y que capaz cuántas veces fue testigo de cómo se robaban teléfonos y llegaban hasta este lugar. De hecho, recién conversaba con una vecina que pasó por acá y me miró con cara de sorpresa porque me decía, nosotros pensamos que esa casa estaba abandonada. O sea, todos estos delitos, en buen chileno, estaban pasando piolita en el sector. ¿Cómo, y por qué se sabe que había una banda que robaba celulares ahí? ¿Eso Una evidencia denuncia. que entregó Carabineros? Sí, eso es verdad. De hecho, Gabo, y para complementar eso, estábamos conversando con el equipo de Carabineros que está ahí, de la segunda comisaría de Santiago Central, y la información que entregan también es el levantamiento de denuncias que han hecho por robo de celulares. Ya. Robo por sorpresa, principalmente robo por sorpresa, o el lanzazo que la gente iba hablando por teléfono, se lo quitaba y arrancaban justamente en ese lugar. Entonces ya se levantó como un punto rojo del robo de celulares, y por eso las medidas que se están tomando, además también de información que está la CIP. La CIP está ahí porque tiene información de las denuncias que se levantaron. Entonces es dato real que mantiene Carabineros también y que se entregó para poder tomar estas medidas en el lugar. No, y además que como ya se tienen esos datos que son concretos, vamos a ver si esta medida es tan eficiente como para bajar ese tipo de delitos que se cometen en la zona. O sea, basta con ver lo que pasa en 1 o 2 semanas más. Ojalá que tenga un Y impacto. son medidas complementarias, porque por un lado tú desalojas un sector que ya está marcado, luego tienes que potenciar tus controles preventivos para evitar también con la presencia de que los sujetos vuelvan al lugar, y lo otro es apoyar la parte investigativa para desbaratar bandas que ya han realizado diversos tipos de delitos. ¿Qué pasó, Gabo? Gabo. Mira, lo que pasa es que como se ha ido abriendo un poco el perímetro para el paso también de la prensa, porque ya están trabajando en otras operaciones dentro de esta casa, logramos llegar quizás al acceso principal de esta vivienda. Y miren cómo está por dentro, o sea, el desorden, la basura, y cómo también se ve la subdivisión al fondo de este pasillo también, que quizás era otro espacio más que también estaba subarrendado. Oye, pero es una propiedad gigante, toda la esquina. Sí, es muy grande esta. Yo no sé si solo tiene 2 pisos, Gabo, más el tercero que le hicieron ellos con la construcción. Pero además, imagínate, porque no solamente hablamos de las incivilidades, también la insalubridad por el hacinamiento que hay ahí. Bueno, por supuesto. No hay cámara que aguante tanta gente. No hay luz que aguante tanta gente. Imagínate. No hay agua que aguante La sobrecarga. Imagínate el tamaño. ¿Sí? Imagínense el tamaño pensando en que esto fue en algún minuto sala cuna y jardín infantil. Los espacios comunes deben ser enormes. Probablemente eran salas donde estaban las cunas de los niños, donde estaban también los lugares donde jugaban los niños, y luego se fue transformando en lo que estamos viendo. Incluso, Roger, miremos hacia arriba y mira también cómo trataban de cubrir esa ventana. Eso era probablemente... No me logro imaginar quién lo que era, porque ahí también estaban tratando de cubrir quizás la ventana. Eso estaba antes quizás de parte de la estructura del propio jardín infantil, pero el estado de esta casa es realmente deplorable. Esa es una salida de emergencia del jardín antiguo. Como un tobogán. Exactamente, cuando ellos tienen un protocolo de cuando los pequeñitos están arriba y hay una emergencia, activan ese tobogán y por ahí los sacan. Claro, todos los jardines infantiles que están en casas, sobre todo de 2 pisos, tienen un tobogán afuera, claro, para evacuar a los niños de forma rápida en caso de cualquier... Pero hace harto rato que no funcionaba como jardín infantil entonces, pues, Gabo, seguramente más de 4 años. Yo con unas ganas de tirarme por esos toboganes toda la vida. Sí. Pregunta Gabo, me llama poderosamente la atención el kiosco que está en esa esquina. O sea, si está funcionando, no podía menos que saber que esa casa estaba tomada. Gabo, ¿ese kiosco estaba funcionando o funciona regularmente? Sí, nos dicen que funciona regularmente, que hoy evidentemente no lo está haciendo por todo el operativo que está ocurriendo en este minuto, pero también me hace pensar mucho en lo que tú dices, Claudio, que probablemente fue testigo de muchas situaciones y probablemente también estuvo mucho tiempo amenazado de no poder decir nada de las situaciones que veía, porque el teniente Medina lo decía, se logra dar con este lugar por investigación de Carabineros, producto de denuncias, las cámaras de seguridad que hay en el sector y cómo estos delincuentes arrancaban hasta este lugar.
Sí, No, claro. porque esto va más allá de la toma de un inmueble, Gabo, y lo hemos visto en tantas oportunidades, porque echan a perder el barrio. O sea, son todas las personas, no solamente quienes viven ahí, los vecinos, quienes trabajan en el sector, quienes pasan por el sector también están todos amedrentados. Se toman la cuadra, po. Yo me imagino una persona que viene caminando de allá, prefiere pasar por la cuadra de acá, para acá Claro. y evitar la casa, po. O sea, O darse la vuelta y pasar derechamente por otra calle. claro. Sí. No, y al final la gente está cansada, la gente, esa sensación de inseguridad también que les da esta incivilidad en distintos sectores, la oscuridad de algunos lugares, el tema también de lugares abandonados. Entonces, por eso las intervenciones que se están haciendo tienen que ser complementarias. O sea, al final acá la gente con la información que entrega es clave. La denuncia que hace la gente es clave porque va entregando insumos inclusive para que la sección de investigación policial, que son los CIP, que conocen muchas veces bandas delictuales que operan en estos lugares, tengan información que ya están en un lugar para poder sacarlos de Y circulación. además que una casa esquina gigante en Sacié con Almirante La Torre, o sea, no es una calle piola, digamos, tiene mucho tránsito. Está el archivo judicial, hay supermercados, hay universidades, hay mucho Colegio. tránsito por ese sector. Claro, por eso era una locación ideal para una banda que roba celulares. Así es. Y que seguramente Sí. hay Gabo, gente dedicada al microtráfico también. yo no sé si tú has tenido la posibilidad de conversar fuera de cámara con algún abogado, representante o el mismo dueño o dueña de este recinto para saber si es que tiene algún destino este lugar. Porque una cosa es que quede absolutamente bloqueado, pero sabemos que si pasan los meses o pasan los años, esto se lo podrían volver a tomar. Ese es el punto, PRI. Lo que pasa es que aquí desde la propia municipalidad nos decían que el dueño no está en este minuto aquí, el abogado tampoco, han preferido guardar su identidad y también un poco de silencio respecto a lo que está pasando, pero vamos a tener en algunos minutos más la posibilidad de conversar también con el propio municipio para tener ya un balance completo de lo que está pasando. Ahora, si ustedes miran, y Roger también me ayuda, que él también me decía, justamente al lado hay una clínica veterinaria que tiene cámaras de seguridad que también probablemente fueron muy útiles para poder dar cuenta de lo que estaba pasando en esta casa esquina. Ya, y solamente como información, a ver si lo puedes conseguir fuera de cámara, Gabo, si son 79 viviendas o inmuebles que han sido recuperados, ¿cuántos han sido retomados? Porque nosotros hemos presenciado algunos que se lo han tomado hasta 3 veces. Sí. Ya, lo voy a averiguar de inmediato, PRI, ahora fuera de micrófono, aprovechando Sí. también, y voy a consultar ahora al personal del municipio que está aquí en terreno. Sí, es que ese es un punto importante, teniente, sobre todo con la cantidad de recursos que se destinan para desalojar un inmueble y después tener que destinar la misma cantidad de recursos 1 o 2 veces, o hasta 3. Sí. Es clave porque al final el objetivo de esto es apoyar una labor judicial, porque parte de una Claro. orden judicial, un tribunal, para un desalojo en donde tú distribuyes recursos. Esos recursos después, la idea es que cuando se recuperó el espacio, otras instituciones, tanto privadas como públicas igual, lo puedan recuperar y hacer uso de él. O sea, que lo usen, que le den uso en el tiempo o que generen medidas para que no se lo vuelvan a tomar. Claro. Porque si no, tenemos que redestinar nuevamente un gran contingente para volver nuevamente a dar cumplimiento a una orden, un Mira, mandato. y ahí hay varios negocios, porque estaba mirando, hay una clínica dental, está la clínica veterinaria, hay un resto bar. O sea, no tiene que haber sido fácil para todos ellos convivir con esa casa tomada. Ella es la